Gálatas 4:6, le damos la lectura en el nombre de Jesús, y es así. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Este versículo es muy lindo porque dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo, el que estaba en Jesucristo, el que resucitó a Jesucristo de los muertos. Ese espíritu habita en nuestros corazones. ¿Y qué dice? El cual clama, Abba Padre. Abba era una expresión de cómo un niño llama a su padre, como diciendo papito o papi. Es la expresión esa Abba. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero, somos herederos de Dios por medio de Cristo. O sea que tenemos una herencia en Dios, por medio de Cristo, porque ahora somos hijos de Dios. Cuando Jesús comienza su ministerio, una de las enseñanzas que él decía, eso se lo dijo a Nicodemo, pero también lo transmitía a sus discípulos, en San Juan 3:16 le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este era uno de los mensajes de Jesús, claves, pero también revolucionarios. Porque en ese tiempo, o sea, el pueblo de Israel estaba lejos de Dios. Y no entendían este amor de Dios. De que Dios venía o enviaba a su Hijo, ¿por qué? Por amor. Dice, porque fue tan grande el amor de Dios que tiene por el mundo que Él envía a su Hijo. Entonces, ¿qué quiere decir si Dios envía a su Hijo? ¿Qué era Dios? El Padre. Era un Padre tan amoroso que envía a su único Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Este era el mensaje que traía Jesús, revelando a Dios como un Padre. Hasta ese momento era algo extraño escuchar que los salmistas, profetas mencionaran a Dios como Padre, porque no había esa relación de padre e hijo. El que vino a traer esa revelación fue Jesús, y a mostrarnos a todos nosotros quién es el Padre. Hasta ese momento la gente no se refería a Dios como Padre, sino a Dios como Dios soberano, Dios todopoderoso, el Señor, el Adonai, pero no como Abba. No como Abba, porque la gente no entendía que Dios podía ser su Padre, sino que pensaba que Dios era un Dios, sí, que está en el trono de los cielos, pero un Dios lejano. Como Moisés estuvo en la montaña y dice que el pueblo no se atrevía a entrar a ese lugar porque dice que había truenos, relámpagos. Y entonces dice que el pueblo le dijo a Moisés, ve tú, Moisés, y habla por nosotros y escucha, y después tú nos dices y nosotros entenderemos, porque no queremos morir. Porque se veía que había tormentas, truenos, rayos, que salió un poder terrible cuando se presentó Dios. Entonces el pueblo tenía esa visión de Dios, esa cosmovisión, de que era un Dios soberano, poderoso, pero también era un Dios castigador. Un Dios que era fuego consumidor y que nadie se podía acercar tanto a Él. Sin embargo, cuando Jesús comienza a enseñar, Él muestra a Dios como un Dios que dice que amó al mundo. En San Juan, en el capítulo 1 decía, en el versículo 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta era una enseñanza de Jesús, y para el tiempo de ese momento era algo extraño, algo todavía desconocido, porque hasta ese momento los profetas, los salmistas, los padres de la fe, pocos habían mencionado a Dios como Dios Padre, pocos habían traído esa revelación. Esta revelación la trae llena y completamente Jesús. Aunque Isaías decía que Dios es como un padre de Israel, Jeremías también hablaba, pero era algo que estaba velado a los ojos de las personas. Las personas no entendían como que Dios puede ser un padre. O sea, bueno, sí es el padre de la creación, pero Jesús no hablaba de ser padre de la creación. Dios hablaba de una intimidad
de una relación como un papá, como un padre de verdad. No solamente como algo lejano, o como un padre de toda la creación, sino como una relación íntima de que nosotros somos hijos y Él es el Padre. Dice que en Lucas 11, dice que los discípulos estaban con Jesús escuchando sus enseñanzas y ellos estaban aprendiendo de Jesús, entendiendo, comprendiendo lo que Él quería enseñar. Y dice que le dijeron, bueno, Señor Jesús, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos también a nosotros a orar. ¿Qué significa orar? ¿Quién sabe qué es orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Entonces, ¿qué le estaban diciendo a sus discípulos? ¿Que le enseñen qué? Hablar con Dios. Enséñanos a hablar con Dios. Jesús, enséñanos cómo se habla con Dios. ¿Cómo puedo hablar yo con Dios? Entonces dice que Jesús le dice en el 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como dijimos, enséñanos a hablar con Dios. Como también Juan le enseñó a sus discípulos. Y le dijo, cuando hablen con Dios, decid así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo empieza esta forma de hablar? Padre. Hasta ese momento ninguna oración del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento llevaba o iniciaba como llamando a Dios Padre. Pero Jesús le dijo, cuando ustedes vayan a hablar con Dios, díganle Padre, papá. Abba significaba papi. Dice que Jesús cuando estaba en el jardín de Getsemaní, Él se encontraba en agonía y súplica porque Él estaba a punto de ser entregado en manos de las personas, de los pecadores que le iban a maltratar, y Él iba a entregar su vida en la cruz. Él decía que con agonía, Padre mío, Abba, Padre, por favor, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Este Abba era papito mío, significa. Papito mío, así se refería Jesús a Dios. Y es la relación que Dios quiere que tú y yo tengamos con Dios. Esa es la relación más íntima que puede tener el ser humano con Dios. De relacionarse como un padre y como un hijo. Es lo más cerca que podemos estar con Dios. Dios quiere que estemos así, porque por eso envió a enseñar a Jesús esta forma de orar, esta forma de hablar con Dios. Papá, Padre. Porque así como un padre se relaciona con un hijo, así Dios quiere relacionarse con nosotros. Él está interesado en ser nuestro papá. A través de Jesús Él hizo eso. ¿Y qué pasa? Nosotros muchas veces en nuestra mente tenemos malos ejemplos, porque en la tierra no hay padre perfecto. Ningún padre sabe cómo ser padre. Yo no sé cómo ser padre. Nunca, no hay un manual que dice, bueno, usted para que tenga a su hijo tiene que hacer esto, el otro. No hay. Un padre se va haciendo en medio del camino. Va aprendiendo de lo que puede hacer. Y de los pocos ejemplos que tuvo, o si tuvo ejemplos, pero igual aún así es un... Toda persona cuando vos seas padre, Jede, va a ser un camino desconocido. Porque te vas a encontrar que tenés un bebé y ahora ¿qué hago? Vas a decir. ¿Cómo tengo que hacer? Y es un aprendizaje que uno lo aprende recién cuando es padre. Hasta entonces uno no sabe. Y va aprendiendo todo el tiempo de su vida cómo ser padre. Y muchas veces en esa tarea de ser padre nos equivocamos. Porque somos humanos, cometemos errores. Nos enojamos, perdemos la paciencia, por ahí estamos distantes, por ahí somos sargentones. No sé cuántas cosas puedo hacer. Y bueno, cuántos padres también se van, dejan a sus hijos, se olvidan de sus hijos, los abandonan. ¿Cuántos padres que se van? Entonces, ¿cuántos padres que hacen eso? Los buenos son los padres que se quedan, que están con sus hijos, como pueden, pero están. Y es así, la vida es así, no hay padre perfecto en esta tierra. Y muchas veces nosotros, cuando nos hablan de un padre, si nosotros tuvimos por ahí un ejemplo que no nos gustó o algo que no nos gustó, pensamos que Dios es igual, que Dios es gritón, que Dios es impaciente, que Dios te va con el cinto, que Dios es
no quiere escuchar, no te puede hablar, no tiene tiempo. O si tiene un padre que se fue, pensás que Dios también está lejos. Porque eso inconscientemente se crea en nuestra mente. Y relacionamos, cuando decimos Dios es un padre, y nosotros dijimos, no, porque mi papá era así, y pensamos que Dios es así. Sin embargo, Dios es el Padre perfecto, el Padre de amor. Y toda persona en el mundo necesita un Padre. Dice que toda la persona tiene una pasión en ese corazón de que el Padre por ahí, el Padre eternal no pudo llenar. Y solamente lo puede llenar este Padre, nuestro Dios. El amor del Padre. Jesús enseñaba el amor del Padre cuando el hijo pródigo se fue. Malgastó todos sus bienes. Y vivió perdidamente la vida. Y dice que cuando llegó una crisis, se quedó sin un centavo. Necesitando trabajo, pasando hambre, le dieron un puesto de cuidar cerdos, que era algo abominable para los judíos. Y ahí entre medio de esos chiqueros cuidando los cerdos, los cerdos no son limpitos. Andan en el barro, andan por ahí. Imagínense, se le escapó un cerdo y andaba corriendo. Y dice que deseaba comer lo que comían los cerdos, que era las algarrobas, que eran unas cáscaras, una fruta que era como una cáscara que le daban a los cerdos que nadie comía. Pero él deseaba aún así comer eso porque no tenían que comer. Y en ese momento él recordó, dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y se puso en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre y esto le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser tu hijo. Por favor, hazme como uno de tus obreros, jornaleros. Y dice que emprende su camino así como estaba, todo sucio, con harapos, con olor, a la casa de su padre. Largo camino. Y dice que cuando estaba llegando a la ciudad, su padre estaba en las puertas. Y dice que lo reconoció. Entonces cuando su padre lo reconoció, corrió, dice, lo abrazó, se echó a su cuello, lloró y lo besó. Entonces el hijo se conmovió y empezó a decir, bueno, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre no lo escuchó y empezó a llamar a sus siervos que traigan ropa nueva, traigan calzado nuevo, traigan un anillo, cámbienlo y preparen el becerro gordo, la oveja especial para comer. Porque mi hijo que había muerto ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Jesús enseñaba esta parábola cómo Dios amaba a las personas. Que a pesar de que las personas iban distantes, él aún así tenía un amor perseverante por las personas, por los hijos, por nosotros. Aún así Dios estaba dispuesto a abrazarnos en medio del barro, en medio del fango, y volvernos a limpiar, a purificar y a darnos ropas nuevas. Porque Dios nos ama como un padre. Y eso es lo que nos pide en este tiempo, que nosotros nos acerquemos como hijos, herederos de esa herencia. El otro día estaba hablando con un compañero del trabajo y me dice, yo lo que admiraba a mi pastor y me gustó, dice, porque él hablaba con Dios y él antes de morir dijo que Dios le habló. Y yo, ¿cómo me gustaría a mí que Dios me hable? Me dice. Y yo le digo, me dice, pero bueno, para estar a ese nivel, me dice, falta mucho. Y yo le digo, ¿cómo que falta mucho? Le digo, si vos sos hijo. Sos hijo. Hijo de Dios. ¿Cómo Dios no va a querer hablar con vos? Le digo. ¿Qué nivel? No, pero ¿qué nivel? La sangre de Jesús te puede limpiar. Vos tenés que arrepentirte, pedir perdón y hablar con Dios. ¿Qué nivel? Dios quiere hablar con sus hijos. Y la gente está pensando, y yo dije, ¿cómo es? La gente de la iglesia piensa que solamente el pastor, los líderes pueden hablar con Dios. Y que Dios le habla solamente a los líderes. Porque están allá arriba en un nivel, ellos pueden subir solamente a la montaña y nadie más. Y no es así, la Biblia enseña que los que pueden hablar con Dios son los hijos. Y la buena noticia es que somos hijos de Dios. Y eso nos da el derecho de acercarnos a Dios confiadamente, a su trono de gracia para alcanzar, dice, misericordia. Eso nos da el derecho, esa es la herencia que tenemos por ser hijos. De que nosotros podemos ir al papá y papá nos va a escuchar. Dice que ¿qué padre terrenal si su hijo le pide un pescado le da un escorpión? O le pide pan y le da una piedra? Ninguno, porque aunque dice, a pesar de que ustedes son malos, imperfectos, saben cómo dar a sus hijos lo que necesitan. ¿Cuánto más tu Padre Celestial que está en los cielos y que te ama?
Decía, oh, ¿por qué teméis, oh pequeña manada? Si a tu Padre Celestial le plació darles el reino de los cielos, darle al Hijo, lo más valioso que había en el cielo, a enviarlo a Jesús a que muera en una cruz, que sea maltratado, escupido, burlado, insultado. Lo más precioso, el tesoro más valioso que había en el cielo era el unigénito Hijo de Dios. Y Dios lo envió porque nos amó a nosotros también. Dice, si Dios tuvo ese amor por nosotros, ¿cuánto no nos dará las demás cosas? Y él decía, mirá las aves de los cielos, que ni ciegan, que ni siembran. Sin embargo, Dios dice que las alimenta. ¿No valéis más vosotros que estas aves? Claro que valemos mucho más, porque somos hijos de Dios. Y hay una herencia que Dios nos ha preparado para cada uno de nosotros. Pero a veces el diablo hace que no nos sintamos hijos. Que nos sintamos otra cosa, o lo peor. Pero somos hijos de Dios. ¿Y qué pasa? Hoy tienen que aprender a eso, que son hijos de Dios. Y no solamente aprender, creerlo y entender cuáles son las herencias por ser hijo. No solamente que por ser hijo de las herencias que vas a ser millonario, como piensan algunos, porque mi Dios es mi papá, ahora yo soy millonario. No significa solamente eso, porque sí, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar cosas materiales, pero significa que te puedas apropiar de toda tu herencia espiritual. De que tenés los cielos abiertos y que podés acercarte a Dios a orar y Él te va a escuchar. Esa es una herencia espectacular. Mucha gente dice, no, pastor, ore por mí, diácono, ore por mí, líder, ore por mí. ¿Por qué? Porque esa persona piensa que Dios no le escucha. Porque todavía no ha entendido que Él tiene toda la herencia de Dios sobre su vida. Y por eso está dependiendo de alguien más. Cuando en realidad nosotros somos hijos de Dios. Y si nosotros aprendemos y creemos y vivimos como hijos de Dios, creo que Dios va a derramar todas sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que valorar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y a través de su obra nosotros fuimos transformados hijos y nos ha dado esa herencia espiritual que lo más valioso, que el Espíritu que le levantó de los muertos a Él, que lo resucitó, el Espíritu que estaba en el Génesis cuando decía y el Espíritu se movía sobre la faz de la agua, el Espíritu Santo que dio poder a los profetas para que hablen, el Espíritu Santo que le dio fuerza a Sansón, a Gedeón y a cuantos jueces. Ese mismo Espíritu habita en nosotros y es poderoso. Ese es el Espíritu que nos da fuerza para que también nosotros le busquemos a Dios, porque ese Espíritu dice que clama Abba Padre, que significa papito mío, y es la relación que Dios quiere que tengamos con Dios como nuestro papá, porque hemos conocido un Dios libertador, un Dios sanador, lo hemos conocido. Dios nos va mostrando su faceta. Cuando estamos en problemas y recibimos una liberación, conocemos al Dios libertador. Cuando estamos enfermos y Dios nos sana, conocemos al Dios sanador. Cuando estamos en situación de crisis económica y Dios provee, conocemos al Dios proveedor y decimos, gracias a Dios me proveíste, y lo conocemos y vamos diciendo, wow, mira lo que Dios puede hacer. Y vamos conociendo las distintas facetas. Pero Dios también quiere que lo conozcamos como Dios Abba, Dios Padre. Porque esta es la mayor revelación que trajo Jesús al mundo. No sabían las personas todavía cómo relacionarse con Dios. Pero Jesús le dijo, cuando ustedes hablen con Dios, cuando ustedes oren, empiecen así. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. Que podamos acercarnos a Dios en este tiempo como Padre. Quizás lo hacíamos, pero quizás no con la intención o el entendimiento de que qué tan importante es y qué tan valioso es que nosotros nos reconozcamos como hijos delante de Él. Porque Dios está con los brazos abiertos para escuchar nuestra oración, nuestras alabanzas. Es más, es un papá que está ahora escuchando cada clamor, nuestras alabanzas, es un papá. Y Él tiene un corazón de padre y nos ama como tal, como sus hijos. Ana te ama más que yo, más de lo que yo te amo, te ama. A vos, Jerez, Dios te ama más que yo, porque Él te ama con un corazón de padre. Mi amor es terrenal, pero el amor de Dios es sobre todas las cosas. Entonces yo puedo estar seguro que Dios va a hacer una obra con ustedes, porque Él los ama más que yo los amo a ustedes, mucho más.
El amor de Dios es perfecto. Y qué bueno que nosotros podamos acercarnos al Señor como hijos. En este tiempo, entender que, y ayudar a la gente que también que está dependiendo de otras personas, entender que ellos pueden acercarse confiadamente como hijos. Es una de las herencias. Dice que en el Antiguo Testamento menciona una historia de de Esther. Nadie se podía acercar al rey cuando el rey estaba en reunión. Había un momento que el rey se encerraba en su, no oficina, porque no era oficina, pero bueno, vamos a decir oficina, lugar que era importante. Y nadie podía acercarse al rey porque si lo interrumpía podía morir. En eso aparece Esther, que no podía acercarse, pero ella se preparó y bueno, se acercó y pidió misericordia. Y el rey extendió su cetro, que significaba que le perdonaba la vida, porque si el rey no extendía su cetro, los soldados tenían que matar. Porque había desobedecido una ley que era de tiempo, de ese tiempo, que nadie podía molestar al rey sin permiso. Nadie. Pero sí había una persona que sí lo podía hacer, que era el hijo. El pequeño hijo del rey, el travieso. El travieso no necesitaba permiso. Él podía pasar cuando quería. Y se pasaba y los soldados se quedaban mirando, diciendo este ratón puede pasar, y claro, no podían hacer nada porque ¿quién era? El hijo, el heredero. Él tenía coronita. Y el hijo pasaba, no pedía nada, y quizás el rey estaba tratando un asunto importante y se le subía a la falda del rey y le decía, papá, mirá, hice este dibujo. Y el rey por ahí dejaba lo importante que estaba haciendo, que ya estaba resolviendo un problema importante, y miraba el dibujo de su hijo, o lo que su hijo le venía a decir. Así para Dios nosotros somos importantes también. Nuestra oración es importante. Y atraviesa los cielos, atraviesa todo lo que hay en este lugar, y llega a la presencia de Dios, de nuestro papá, cuando nosotros nos acercamos como hijos. ¿No? Qué amor tan grande que tiene el Señor por nosotros. Esa es la mejor bendición que podemos tener, ser hijos de Dios. Amén.